libro de Amós, el capítulo 3, por favor. Pero antes de darle lectura, quiero darles un poco del contexto histórico para que podamos entender mejor el texto. En el siglo VIII, esto es aproximadamente entre el 750 al 65, que fue el periodo del ministerio del profeta, fue levantado por el Señor Amós, quien asimismo no se consideraba como un profeta, ni hijo de profeta. Él no tenía este linaje de los profetas. Él era un pastor de ovejas y cultivador de higueras, a quien Dios tomó de detrás del ganado, y cuyo nombre, de manera interesante, significa el que lleva una carga. Él fue comisionado para predicar en el reino del norte, ¿no? Cuando el reino ya estaba dividido, a pesar de que él era del sur, fue comisionado por Dios para predicar en el reino del norte. En ese momento estaba bajo el reinado de Jeroboam II, que era el rey de Israel. Bajo su reinado ellos tuvieron gran paz y mucha prosperidad. Sin embargo, había tanta corrupción como riqueza. La decadencia moral, social y religiosa fue consumiendo a la nación y en última instancia terminó destruyéndola. Amós ataca dos áreas principales del pecado. El primero, la idolatría, y el segundo, la injusticia social. Posiblemente también en ese tiempo estaban vendiendo el maple de huevos a 70 bolivianos. Y creo que el problema de siempre con Israel ha sido su idolatría. Y el que, a pesar de que tenían las pautas correctas para hacer todo bien, distorsionaban todo de tal manera que su religión era falsa en sus corazones y en su práctica. Y a pesar de que en ese tiempo, con toda la prosperidad que tenían, mantenían la formalidad de todos los ritos dados por la ley, tenían esta mancha de la idolatría. 150 años aproximadamente, cuando el reino se había dividido, Jeroboam, el primer rey del reino del norte, después de la división pensó, bueno, las personas necesitan dónde adorar, y como la ley dice de que tenían que ir a Jerusalén cada año, se va a ir mi pueblo, y posiblemente al irse me odian y todo esto termine mal, y bueno, él iba a ser derrotado al final. Eso pensaba. Entonces lo que hizo fue levantar altares de adoración, y lo triste es de que no fueron a Dios, fueron a los dioses paganos. Les hizo 2 becerros de oro para que ellos estuvieran contentos y puedan adorar a esos falsos dioses ahí en su propia región. Y no solo eso, creó un nuevo sistema de sacerdotes que no provenían de la línea de Leví. Todo esto está en Primera de Reyes, en el capítulo 12. Pero entonces vemos que la idolatría estaba enraizada en ellos, y no solo desde esos tiempos, sino desde el inicio. Recuerden, apenas Dios los había liberado de Egipto y ellos ya estaban adorando un becerro. Pero no solo la idolatría estaba enraizada en ellos, sino también la injusticia y la violencia, puesto que vendían por dinero a los justos y a los pobres los cambiaban por un par de zapatos. Pisoteaban las cabezas de los desvalidos y torcían el camino de los humildes. Incluso Amós denuncia la inmoralidad sexual. El hijo y su padre se llegaban a la misma joven, acostándose junto a cualquier altar y bebiendo en el templo de sus dioses falsos. El libro de Amós es una profecía relatada casi por completo en forma de poesía, la poesía hebrea, ¿no? Los 2 primeros capítulos están compuestos por proclamaciones del juicio de Dios en contra no solamente de Israel, sino también de sus 7 vecinos, como ser Damasco, Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab y Judá.
con un tenor como el siguiente. Si ustedes leen desde el capítulo 1, más o menos tiene este patrón: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque hicieron tal y tal cosa, y empieza a describirse uno por uno los pecados que ellos cometían. O por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque, y luego continuaba enumerando todos los pecados de Tiro. Y así, hasta llegar al capítulo 3, donde Amós trata de manera más específica con los pecados de Israel y les dice, leamos por favor el capítulo 3, versículos 1 en adelante. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Un momento. ¿Cómo es eso posible? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Es Dios el autor del mal? ¿Es Dios el responsable de todo lo que está pasando, tanto en esa ciudad, lo que pasaba ahí, como en la nuestra ahora? Dios fundó la sabiduría en la boca de los niños, ¿no? Entonces revisamos versículo por versículo. Versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dios se está dirigiendo a los hijos de Israel. Pero a pesar de que el ministerio de Amós estaba dirigido específicamente al reino del norte, en estas palabras de su profecía se está dirigiendo a todos, no simplemente a las 10 tribus que componían en ese momento el reino del norte, sino a toda la familia que hizo subir de Egipto. Era para todos ellos. Y si nosotros nos consideramos el Israel espiritual de Dios, según Gálatas 6:16, esto también es para nosotros. Porque la iglesia es el Israel de Dios. Esto nos compete. Entonces creo que debemos darle oído para saber qué es lo que el Señor también quiere decirnos a nosotros como a ellos en su momento. El versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Su pueblo es conocido por Dios, es el pueblo suyo. Y cuando Dios conoce a un pueblo, es tratado este pueblo con un favor especial, el cual no le ha dado al resto. No voy a dejar de insistir que la elección soberana de Dios está en toda la Escritura y no pueden borrarla. Es una elección de parte de Dios que se manifiesta en su amor, que escoge de manera soberana, y no porque haya algo en aquel pueblo o en aquella persona, sino es una elección soberana por gracia. Dios nos conoce. En Juan 10:14 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál? Conoce el Señor a los que son suyos. Pero aquella elección divina
de la que tanto se jactaba Israel, y espero que nosotros no imitemos y no lo hagamos. Esta jactancia de que eran el pueblo escogido de Dios es la misma jactancia que ahora lo único que hace es resaltar más sus pecados, porque el elegido no debe sino vivir conforme a su elección. Hemos sido elegidos por Dios, elegidos, no somos electores. El versículo dice: por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Palabras del Señor a través de su profeta. Cuantos mayores los privilegios, más pesados eran los castigos debido al abuso de los mismos. Porque a las otras ofensas que había cometido el pueblo entonces contra Dios, en este caso se añade también la ingratitud de que a pesar de haber sido escogidos por Dios, no vivan conforme a esa gracia dada. Respecto a los siguientes versículos que vamos a leer, cada pregunta anticipa una respuesta negativa. Y esto es muy importante para poder entender la parte más difícil del texto. Cada pregunta anticipa una respuesta negativa. La serie de preguntas leídas es un recurso retórico que establece una relación de causa y efecto. Eso es importante, una relación de causa y efecto. El versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y por lo general a este texto se le ha dado una interpretación como estar de acuerdo en pensamiento, ya sea filosófica o teológicamente, o estar de acuerdo en la misma visión, pero no se trata de eso. Es literalmente hacer una citación, hacer el arreglo para verse con alguien. Cuando uno está haciendo una cita, uno queda en el lugar y queda también en la hora. Es simplemente eso, no hay que alegorizar nada más en este texto. Pero también está implícito de que el profeta está andando con el Señor, como también deberíamos hacerlo nosotros. Versículo 4: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Por lo que les dije antes, deberíamos responder no, ¿verdad? El león, dado que es un cazador sigiloso, silencioso, solo ruge después de que el destino de su víctima está sellado. De la misma manera, hay también una razón para que el profeta haga estas denuncias. Amós no se animaría a hablar contra Israel si Dios no le hubiera revelado su pecado y el castigo que merecían estos. No sé si en su versión también está así, pero la Reina Valera tiene el título en esta porción leída como el rugido del león. Versículo 5: ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Ningún ave es capturada sin que su trampa tenga una carnada. El lazo es una trampa para cazarlas. Y se continúa esta lógica que les había mencionado de causa y efecto. Entonces, se sugiere que esta causa y efecto de que un ave sea atrapada por un lazo, por una carnada, es la misma que atrae al pecador a caer en una tentación. Y esta es una advertencia seria en contra de la naturaleza seductora de los pecados, que vienen y toman tu atención, de tal manera que parece ser irresistible cuando no huimos de ella y caemos en la trampa. El cazador no va a levantar la trampa sin que ninguna presa haya caído, no es lógico. Y de la misma manera, Dios no apartó a los asirios que estaban ahí constantemente acechando al pueblo de Dios, porque luego, al no escuchar esta profecía, 40 años más tarde serían destruidos por ellos. Versículo 6: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad
el cual Jehová no haya hecho? Esta trompeta se trata del cuerno, ¿no? Ese famoso cuerno llamado shofar. El versículo se refiere a este sonido de advertencia sobre la invasión inminente. Michelle estaba orando por algo así, ¿no? Este sonido que se escucha aterrador, todas las voces que resuenan en estos tiempos aún para nosotros. Porque el sonido de este cuerno generaba terror y generaba miedo. El asedio, ser asediados de tal manera que suene aquel cuerno como alarma, en cualquier época va a ser aterrador, ya que a menudo el asedio resulta en hambruna para la población. Seguido por los horrores de la conquista, que son saqueos. No estoy profetizando nada, por si acaso. Pero eso es lo que sigue a un asedio en cualquier guerra normal. Los saqueos, tristemente las violaciones, la masacre y la destrucción de todo a través del fuego. Cuando el centinela de la ciudad da el toque, todos están asustados y corren de aquí para allá porque tienen miedo y no saben qué hacer. Algunos están para ocultarse, otros posiblemente tomen las armas, pero la gente está alarmada. Y sin embargo, con este toque de trompeta dado por el profeta Amós, el pueblo de Israel no está alarmado. A pesar de que Dios los está amenazando con juicios, no escuchan la voz del Señor a través de su profeta que les está diciendo que se arrepientan. Juan Calvino comenta: Dios mismo llora. Su voz merece mucha más atención que la trompeta que llena de miedo las mentes de los hombres. Y sin embargo, es un sonido pronunciado para sordos. Entonces, ¿qué prueba esto? Sino que la locura posee las mentes de los hombres. ¿No están desprovistos de todo juicio y de todo poder de la razón? Por lo tanto, vemos que el profeta en estas palabras tenía la intención de mostrar que los israelitas estaban de alguna manera fascinados por el diablo, porque no habían pensado en los males. Y aunque sabían que Dios tocó la trompeta y denunciaron la ruina, todavía permanecieron sin prestar atención y se conmovieron más que si todo estuviera en un estado tranquilo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esta pregunta presenta un problema moral y teológico, porque nos pone a pensar si estas palabras, sin mal interpretarlas, dicen eso. ¿Es Dios el autor del mal? Y quisiera abordar esta respuesta desde la providencia divina, que es un concepto muy olvidado en nuestros tiempos. El teólogo Sproul dice que es el concepto menos recordado en nuestros días. Cuando vamos a la etimología, a la raíz de esta palabra, no nos da todo su contenido, porque simplemente nos dice que la providencia de Dios sería ver con anticipación o prever o incluso proveer para. Pero cuando lo vemos a través de la enseñanza bíblica, vemos que eso es apenas el comienzo, que esta doctrina es muchísimo más profunda. Muchos cristianos hoy viven bajo la sombra de esta idea peligrosa, como si el mundo hubiera sido creado por Dios y luego abandonado, para ver cómo nos las arreglamos. Sin embargo, la Escritura y nuestros padres en la fe nos enseñan algo mucho más glorioso. La providencia no significa que Dios está sentado en el cielo, indiferente, observando lo que hace el mundo. Al contrario, Dios es el gobernante perpetuo de todo lo que ha creado, manteniendo un cuidado particular para cada criatura individual como obra de sus propias manos. Si acudimos a la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 5 que habla de la providencia, tenemos la definición. En el párrafo 1 dice: Dios, el gran creador de todas las cosas,
sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas. Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces, si Él lo gobierna todo, ¿cuál es el alcance de su dominio? Todo. Pero debemos distinguir este cuidado de Dios en su aspecto general, como Dios cuidando todo su universo y toda su creación, y también de su cuidado providencial particular de cada uno de nosotros, una providencia especial. Porque el apóstol Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces veamos esta diferencia fundamental, sobre todo con aquellos que piensan en la fortuna, el azar o la suerte. Hay una diferencia fundamental entre la providencia de Dios y la fortuna, o el destino, o la suerte. Y la clave fundamental para entender esta diferencia es entender el carácter personal de Dios. La fortuna es ciega, mientras que Dios lo ve todo. Así es, te ve. Como Agar, que tuvo esa revelación de Dios. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. El destino es impersonal, mientras que Dios es un Padre. La suerte es muda, mientras que Dios puede hablar. En un universo gobernado por Dios no hay eventos casuales. Sin duda no hay tal cosa como la casualidad. El azar no existe, hermanos. El teólogo Sproul dice que el azar es meramente una palabra que usamos para describir probabilidades matemáticas. La casualidad no tiene poder porque carece de ser. El azar no es una entidad que puede influir en la realidad. No es una cosa, es nada. Entonces, ¿cuál es el alcance de su dominio? Dios gobierna desde las galaxias y tiene contados los cabellos de tu cabeza. La providencia especial, en cambio, más allá de esta general que incluye el gobierno de las galaxias y de su creación, tiene que ver contigo. El Dios que cuida aún de los pajarillos tiene una atención providencial especial para ti. Esta providencia abarca a cada ser humano. Cristo nos recordó que ni un gorrión cae a tierra sin el permiso del Padre. Y que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Así es, iglesia, todos tus cabellos están contados. Dios sabe cuántos huevitos te quedan en el maple, cuántos granos de arroz todavía tienes en la alacena, sabe cuánto gas queda en la garrafa. Y a pesar de que Dios tiene un cuidado especial sobre cada una de sus criaturas por ser hechura suya, Dios tiene un cuidado mucho más especial por su propia iglesia. Y nosotros, que somos parte de ella, somos como este teatro donde su providencia se manifiesta con gloria, donde Dios manifiesta su presencia con las pruebas más brillantes de su amor paternal por todos nosotros. Dios es la causa primera y es la causa de todo. Pero cuando nosotros pensamos en esto, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, si Dios lo controla todo, entonces, ¿para qué trabajar? ¿O para qué esforzarse? Algunos, malentendiendo esta doctrina, dicen entonces, ¿para qué evangelizar? ¿O para qué orar? Si me dices que todo ya está como predestinado. Me dices que Él es soberano.
Sin embargo, debe hacer filas por horas para conseguir un poco de gasolina, o muchas horas más para tal vez conseguir algo de carne. Sí, Dios es la causa primera, pero Él utiliza causas segundas o medios ordinarios para cumplir su propia voluntad. Por ejemplo, el Señor nos da el pan de cada día, pero lo hace a través del sol, la lluvia, la siembra, el trabajo, el esfuerzo humano. Sería palabras de Calvino, insensatez de borracho, decir que como Dios lo ha decretado todo, nosotros no debemos hacer nada. Al contrario, Dios nos prescribe nuestro deber y nos usa como instrumentos de su poder para ejecutar sus obras. La providencia no nos traba las manos, nos las suelta para poder trabajar con esperanza. Y ojo, aunque Dios usa medios ordinariamente, Él es libre de obrar sin ellos, o obrar sobre ellos, o incluso en contra de ellos. Esos son los milagros, según su soberano beneplácito. Así que Dios puede multiplicar tu pan, o Dios puede hacer que el aceite no se acabe. Y si eso sucede, igual bendito sea su nombre. Porque Él nos ha enseñado que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Así es. Y nosotros estamos buscando nuestro propio beneficio personal, nuestra comodidad, el que no nos falte alimento. Pero ¿con cuánta hambre lo buscamos para que Él nos dé su alimento espiritual? Todas las horas que pasamos haciendo fila por algo, posiblemente. Si es que uno no ha previsto y se ha guardado algunas cosas, no lo buscamos a Dios así con tanta desesperación. No nos ponemos a esperar por horas para ver si Él nos da algo de su pan para nuestra propia vida y salud espiritual. Y aquí vamos al punto del versículo leído. Su providencia ante el mal. ¿Cómo entendemos esto? Es el punto más difícil. Pero Dios gobierna las acciones aún de las personas malvadas. Dios no es el autor del pecado. Debemos mantener con solemnidad que el nombre de Dios nunca ha de mezclarse con nada que sea puro, impuro. Dios en su santidad no se mezcla con el pecado, pues en Él todo es rectitud, santidad y equidad y justicia. Lo pecaminoso procede solo de nosotros, de la criatura y no de Dios, quien es santísimo. Ahora, se ha hecho muy frecuente entre nosotros que nos refiramos a todas las cosas malas que nos pasan simplemente como diciendo Dios las permite. Pero cuando acudimos a la enseñanza de la confesión de fe, dice que no solo esto es por un permiso suyo, sino por sus decretos. Y Él no permite el mal siendo como un espectador pasivo, viendo simplemente a que ocurra, sino que Él es tan poderoso que lo une con un lazo sapientísimo y lo gobierna para sus propios fines santos. Es decir, que Dios es tan poderoso que usa el mal para hacernos bien. ¿Puedes tener esta perspectiva de Dios? Porque por lo general cuando nos sucede algo malo, no pensamos que es para nuestro bien. No vemos el cómo. Y en algunos casos, tristemente, el cristiano levanta el puño y le reclama a Dios porque piensa que no se lo merecía. Hermanos, todo lo que nos está pasando aquí en la ciudad, ¿es algo que La Paz no merece? Y peores cosas, ¿verdad? Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Y hay varios ejemplos de esta soberanía que se manifiesta en la providencia de Dios y puede usar el mal para bien, como el ejemplo de José, o el ejemplo del mismo Señor Jesús. Los hermanos de José lo vendieron, pecando, siendo responsables por ese hecho. Pero José luego reconoce que fue Dios quien lo envió ahí, a Egipto,
¿Y por qué razón fue? Para preservación de vida. Ahí está la providencia de Dios. Entonces ahí en el sufrimiento que tenía este individuo, no sabía que había un plan mayor, que a través de su sufrimiento personal, luego todo el pueblo de Dios habría sobrevivido. Y eso es lo que nosotros no pensamos cuando estamos ahí, como en esta cárcel donde estuvo José. Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿A dónde apunta todo esto? No le veo la lógica, no tiene sentido. El caso de nuestro Señor Jesús en su crucifixión, donde hombres inicuos hicieron exactamente solo lo que la mano y el consejo de Dios habían determinado. Y ahí se ve la responsabilidad del hombre, la cual afirmamos, pero también la soberanía de Dios. Todo eso estaba escrito, pero la Biblia nos dice, ay, de aquel que entregó a Jesús, Judas. Dios usa incluso las artimañas de Satanás para manifestar su propia gloria. Quiero darles otro ejemplo que mi esposa me contó, y es la de un pequeño niño que se llama Francis. Francis es un niño de 9 años de Uganda que tenía una cardiopatía compleja. Cuando hicieron su evaluación médica, ahí está Francis, ya lo ven, ¿no? No había foto de José para mostrarles, pero pueden ver a Francis. Cuando hicieron su evaluación cardiológica, los doctores advertían que sería una operación muy difícil. Por lo general, los casos más severos los toman como inoperables y los rechazan, porque las probabilidades de que el niño muera son muchas, entonces los doctores prefieren rechazar el caso y que posiblemente el niño tenga algo más de tiempo de vida en vez de que muera ese instante en la operación. Sin embargo, por la gracia de Dios, fue aceptado para ser operado en un hospital del Caribe a través de Samaritan's Purse. Partieron en un vuelo de Uganda con varias escalas. El niño iba acompañado de su madre, un intérprete y una enfermera. Pero lamentablemente tuvo una descompensación muy seria en pleno vuelo, una crisis de hipoxia. Esto es, que la falta de oxígeno al cuerpo no permite que la persona sobreviva, porque hay una falla en el corazón. Si es que sigue la foto, él ya se ve muy saludable, ¿verdad? Pero las personas, por lo general, con cardiopatías que provocan cierta hipoxia en ellos, suelen ser personas con un color azulado por la falta de oxigenación. Entonces, este pequeño niño tuvo una crisis en pleno vuelo que le provocó convulsiones y luego se desmayó. El avión tuvo que aterrizar de emergencia y llevarlo al hospital más cercano, pero esto fue en Ámsterdam, donde esta institución que realiza las operaciones de corazón a estos niños no tiene convenio, entonces les salió muy caro, tuvo que hacerse cargo de los pagos de este pequeño niño. Francis tuvo que ser sometido a 2 cirugías de corazón. Tuvo varias complicaciones en su recuperación y esta fue muy larga. El gasto fue aproximadamente lo que les hubiera costado operar a 3 niños. Y todo esto parece no tener sentido, ¿no? Dios permite por gracia que él sea aceptado en el proyecto, lo llevan a operar y en medio camino él está a punto de morir. Pero a pesar de esta situación, Dios tenía un plan mejor, como siempre. El cirujano que operó a Francis se enteró de este proyecto, el cual funciona tanto en Mongolia, Uganda y en nuestro país, en Bolivia. Y decidió abrir las puertas en otro hospital, en España, donde él es socio, para que hagan un convenio con este otro hospital.
y niños bolivianos puedan ser operados. Actualmente Francis está estable y lleno de energía, tan saludable como han podido ver en su foto. Él y su familia recibieron a Jesús, porque el proyecto no solo se encarga de ayudarles económicamente en la operación, sino también en predicarles el Evangelio. En este nuevo hospital con el cual hicieron convenio, ya pudieron operar a más de 10 niños bolivianos. Y el próximo año planean donar alrededor de 20 cirugías más. Dios utilizó al pequeño Francis para que muchos otros niños tengan esperanza de una vida saludable. Fue para su gloria, usando algo que parecía terrible o una muerte inminente. Entonces, ¿cómo entendemos la pregunta? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual no haya hecho Jehová? Les dije que la serie de preguntas de Amós anticipaban una respuesta negativa, ¿verdad? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No. Entonces, este y cualquier mal hecho en una ciudad es hecho por Dios. Son palabras difíciles de entender. Entiendo que me he metido a un problema muy serio. Cuando le mostraba a mi esposa qué pasaje iba a predicar, ella también se asustó, porque es difícil poder explicar estos pasajes. No, en ningún momento estamos diciendo que Dios es el autor del mal. ¿Recuerdan que también les dije que esto se trata de una relación de causa y efecto? Entonces, lo que esta pregunta está haciendo es subrayar el origen divino del juicio, pero por causa del pecado de ellos. El juicio no vendrá a menos que el Señor lo traiga, pero por causa de ellos. Dios no va a traer juicio o castigo a las personas sin que éstas se lo merezcan. Eso sería injusto. Entonces, cualquier mal que le llega a cierta persona, aunque no debería ser dicho con estas palabras como el mal, porque puede causar esta confusión que les mencioné, es simplemente la justicia de Dios. El Señor trae de manera soberana el desastre o la adversidad a individuos, ciudades y naciones como un castigo justo. Esto que en apariencia para nosotros es el mal, es simplemente la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Otro comentario dice: Dios es el autor de todas las calamidades que a vosotros os suceden, las cuales han sido predichas por sus profetas. El mal del pecado es de nosotros. El mal de la aflicción es de Dios, sean cuales fueren los instrumentos. Así que nosotros no debería haber un por qué a mí. ¿Por qué a mí, Señor? Porque merecemos peores cosas. Y si no entiendes esto, realmente no te has visto camino al infierno. Y no te has visto merecedor del peor castigo de Dios. Si el reclamo tuyo para el Señor es ¿por qué a mí? Créeme, no has visto tu vida a través de su ley, que es santa y justa, y no te has sopesado, porque peores cosas merecemos. Pero por gracia el Señor no nos las da. Y sin embargo, lo que sí nos da es su misericordia y su gracia. Y nos da el pan cada día. ¿Qué aplicaciones tenemos al aprender de este texto y de la providencia de Dios para nuestras vidas? Principalmente consuelo y confianza en nuestro Padre Celestial. Para nosotros como creyentes, la doctrina de la providencia no es una teoría fría, sino es como un puntal robusto que sostiene nuestra fe. Veamos 5 aplicaciones de la providencia divina. La primera, nos preserva del orgullo.
¿Cómo? Porque esta doctrina nos enseña que no somos señores de nuestro propio camino. Nos mantiene firmes en el temor de Dios, recordándonos que todo bien que poseemos es dado por su propia mano, no por el esfuerzo nuestro. Y saben, qué bueno que no tengamos el control. Sé que para muchas personas esto es terrible, no poder controlar las cosas que les suceden. Pero, ¿cómo pretendemos tener el control de todas las cosas cuando ni siquiera podemos aumentar un codo a nuestra estatura? Porque no somos Dios. Y qué bueno que no lo seamos. Pero sí, Él lo es. Y tiene cuidado de ti. Y Él tiene el control sobre tu vida. Segunda aplicación, fomenta la oración. Saber que el desenlace de todas las cosas están en manos de Dios nos mueve a una oración persistente. Lejos de detenerla o enfriarla, la confianza en su control la fortalece y confirma nuestra sinceridad al pedir su guía. Cuando Dios predetermina algo o fija el destino de algo con anticipación, no solo determina el final, sino también los medios. El medio por el cual se cumple su voluntad es la oración, y ahí todo cobra sentido. Porque sabemos que a través de nuestras oraciones somos oídos y el Señor viene en nuestro rescate y nos da la respuesta. Lo mismo con el evangelismo. No podríamos decir, pero bueno, si Dios tiene sus escogidos, ¿para qué predicarles? No, porque si ese es el fin, la salvación de las personas, el medio es la predicación del evangelio. Tercera aplicación, nos da reposo en medio de la tormenta. La providencia divina nos ofrece un reposo en Dios con mente quieta y sosegada. Alguien dijo que la soberanía de Dios es la almohada en la cual recostamos nuestra cabeza. Si creemos que las cosas suceden por azar, viviremos con un temor constante. Pero si sabemos que nuestro Padre tiene incluso al diablo amarrado por los pies y Él lo usa para hacer lo que Él quiera, podemos caminar en paz. Una cuarta aplicación es de que nos da una seguridad inexpugnable, inconquistable. Nada puede arrebatarnos de su mano. Aunque miramos en nuestro interior y temblemos al mirar nuestra debilidad, podemos mirar hacia arriba y ver que la omnipotencia de Dios vindica nuestras personas y nos ayuda a superarlo todo. Y la última aplicación nos mueve a la paciencia en la adversidad. Cuando sufrimos, el mayor consuelo es saber que la adversidad no es un accidente, sino el cumplimiento de lo decretado por el beneplácito de Dios para nuestro bien y para su gloria. Como conclusión, hermanos, admiremos este misterio que sobrepasa nuestra comprensión. No intentemos sondear las profundidades de las obras soberanas y secretas de Dios, aquellas que aún los ángeles miran con temblor, sino descansemos en el hecho de que nuestra vida no está suspendida en un hilo de la fortuna, sino sostenida por el brazo de un Padre que nos ama en Cristo Jesús. El Señor conoce nuestras necesidades. Versículos más adelante de la porción de Amós leída, más adelante en el capítulo 5, en el versículo 4, Amós dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Acompáñenme a orar, por favor.
Señor nuestro, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a confiar en tu gobierno soberano sobre todas las cosas, que sostiene y dirige no solo las galaxias, sino también nuestras propias vidas. Oh Dios, danos entendimiento sobre tu providencia divina, para que nos veamos en tus manos, cuidadosas de nosotros, para que dejemos de mirar las adversidades como mala suerte o como por azar, para que nunca te reclamemos, Señor, de las cosas malas que nos pasan, porque peores merecemos, sino más bien, Señor, con todo nuestro ser entendamos que así como tú hieres, tú también sanas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.